pues poder transmitir palabras de vida eterna. De verdad que nos agrada mucho que nos puedan ver y escuchar. Nos están escuchando por www.palabrasdevidaeterna.wix.com/home y por Periscope. Bueno, pues gracias a Dios. Vamos a presentar en esta noche al panel que nos acompaña. Empezamos de este lado. Buenas noches, hermanos, mi nombre es Miguel Ángel Báez y es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches a los que nos escuchan y a los que nos están viendo por Periscope. Gracias, hermano. Muy buenas noches, para mí es un gusto, es un placer nuevamente estar aquí en esta mesa, en este panel con mis hermanos y sobre todo con los radioescuchas para que podamos ilustrar algo de la palabra de Dios. Muy bien, hermano. Bueno, igual le doy la bienvenida, hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches, servidor José Mesa Reyes, también le da la bienvenida, que Dios les bendiga. Caballero, si usted tan amable. Buenas noches, mi nombre es Mario Platas Mendoza, un gusto volver a estar aquí con ustedes. Buenas noches a todos. Gracias. Su servidor, hermanos, Evaristo Ordaz, gracias nuevamente que nos acompañan. Vamos a continuar con nuestro programa en esta noche. Le voy a pedir al joven Mario que por favor nos lleve a Dios en la oración para iniciar, y después de la oración nos dará los medios. Adelante, joven Mario, si usted hermano. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias damos porque nos permites un día más con vida, y asimismo seguimos dándonos cuenta de ese amor que aún tienes para cada uno de nosotros, porque lo hemos demostrado en cada una de las bendiciones que tú nos das a lo largo de nuestras vidas. Pidiéndote en estos momentos que estés con cada uno de nosotros, que nos des la sabiduría, el buen entendimiento para dar a conocer tu mensaje que tanto quieres, que los demás que aún no conocen de ti sepan, y los que ya conocen lo sigan reafirmando en sus corazones para poder alcanzar esa promesa que tú nos has dado. Te pedimos seas también con los que nos escuchan para que tengan una mente abierta y un corazón dispuesto para poder recibir la palabra y así seguir alimentándose día a día para seguir caminando en esta vida que a veces se torna un poco difícil. Te pedimos nos ayudes y nos motives siempre día con día para seguir trabajando en tu obra. Estas cosas, Padre, te las pedimos, siempre te damos gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Adelante, joven Mario, con sus medios, por favor, si usted tan amable. Claro que sí. Medios y direcciones. Direcciones, sí, claro que sí. Bueno, los teléfonos a los cuales nos pueden contactar nuestros hermanos es el número 353-1782 y el 179-6450. Nuestro hermano Osiel se hace cargo de recibir las llamadas que nos lleguen. El WhatsApp por el cual nos pueden contactar es 2223 38 45 23, y las páginas en Facebook, Palabras de Vida Eterna Radio, que es la página de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla es la página de amigos. El canal en YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna Puebla, donde ya están los 52 programas, diferentes temas, ahí los podrán revisar con calma. Y finalmente el Twitter, que es @palabras3333, por el cual también se publica el link para poder vernos en directo a través de Periscope. Y les damos las direcciones en las cuales se ubica la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Puebla, que es la calle de Tepequitlán, el número 526, en la colonia aquí en Vicente Guerrero. El número por el cual pueden ponerse en contacto, es el 129-4401. Y asimismo la congregación en Bosques de Manzanilla es calle Manzano, el número, ¿cuál es, hermano? 5215. 5215, allá mismo en la colonia Bosques de Manzanilla. Y el número al cual pueden contactar nuestros hermanos es el 367-8522. Estas son las direcciones donde se encuentra ubicada la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Puebla. Muy bien, pues gracias, joven Mario. Gracias a los hermanos que amablemente nos están viendo. Vamos a continuar, hermanos, en esta noche con el programa. Recordarles que tenemos dos secciones en el programa. La primera hora la vamos a dedicar al tema que tiene que ver con el establecimiento y desarrollo de la iglesia.
y la segunda parte la vamos a dedicar, la segunda media hora la vamos a dedicar a la cuestión de la revisión de los libros del Antiguo Testamento. Pues hace 8 días nos quedábamos precisamente en el momento en que la gente ahí en el libro de Hechos 2 ve cómo el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego sobre los apóstoles, cómo es que empiezan a hablar en los idiomas de ellos. Recuerden ustedes que había ahí cretenses, árabes, de muchas naciones había congregados en Jerusalén, producto de venir a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y bueno, pues en el primer discurso de Pedro, que nosotros encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, podemos leer esta parte y encontramos que hay una referencia al libro de Joel, al cual los invito a que vayamos a leer. Joel capítulo 2, en el versículo 28 en adelante, dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esta es de alguna manera la profecía a la que hace referencia el apóstol Pedro. Esto es lo que está sucediendo en el libro de los Hechos en el capítulo 2. ¿Cuándo sería esto? Bueno, pues estaríamos hablando del año 33. Y bueno, pues inicia el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí mismo se hace referencia a otra parte que está en segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Les invito a que vayamos a hacer esa lectura, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10 al 13, dice así la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? ¿A qué se refiere esto, hermanos? Bueno, pues aquí estaba de alguna manera indicándose que pues los últimos días estaban dando inicio, y cuando nos referimos a los últimos días nos referimos a la era cristiana y que finalmente pues a partir de ahí se estaba esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en varias epístolas se hace referencia a esto, a que nuestro Señor Jesucristo ya vendría. Lo que nosotros vemos ahí también es que los apóstoles alcanzan por fin a comprender, ¿verdad? Entienden por el Espíritu Santo cuáles son las características del reino de los cielos. Y bueno, pues en el entendido de que el reino de los cielos es un reino de orden espiritual y no material como los judíos lo esperaban en aquellos días. Nuestro hermano Josué nos va a seguir platicando de este desarrollo y este establecimiento de la iglesia. Adelante, hermano Josué. Bueno, la predicación de Pedro es lo que inicia precisamente, como lo había dicho nuestro Señor Jesucristo, el abrir este reino de los cielos. Ya se lo había profetizado en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, donde menciona precisamente que estas llaves que iban a abrir el reino de los cielos serían precisamente dadas a Pedro. El apóstol Pedro ya había identificado a nuestro Señor Jesucristo precisamente con su identidad divina y asimismo con su identidad profética. Cuando nosotros leemos precisamente en estos versículos de Mateo 16, 18, la identidad de nuestro Señor Jesucristo es revelada a Pedro por medio del Padre. Esto significa que Jesús, según las demás personas, podía ser tal vez alguno de los profetas, pero para la identidad que correspondía, según dice el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa en este caso mencionar a nuestro Señor Jesús como el Cristo? La palabra Cristo y Mesías son las que hacen referencia principalmente a aquel profeta que decía en el Antiguo Testamento Moisés había de venir, aquel varón que iba a levantar al Señor, aquella promesa precisamente de un ungido en la lengua hebrea, Mesías, en la lengua griega, Cristo, significan lo mismo.
Entonces, lo que estaba dando a entender el apóstol Pedro era esto, que el Mesías había llegado precisamente en la persona de Jesús. Esta noticia, precisamente, es la que hace que las personas que escuchan su primer sermón entiendan la gravedad del haber dado muerte a Jesús. Cuando nuestro hermano, el apóstol Pedro, habla precisamente que aquel Jesús a quien ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo, dice que compungidos de corazón dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es precisamente por haber identificado que todo aquello que había sido profetizado empezaba a tener su cumplimiento. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo no solamente es uno de los cumplimientos, sino el hecho de que ya en ese momento Pedro estaba abriendo el reino de los cielos a los que en ese momento escuchaban la palabra. Posteriormente nosotros vemos precisamente que Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pide precisamente que a los apóstoles hagan esta actividad de predicación. En Marcos, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y lo empiezan a realizar precisamente una vez que han recibido el Espíritu Santo, el cual ya había sido prometido, según pasaje de Juan, capítulo 16, versículo del 14 al 20. Hermano José, perdón que te interrumpa. Ahí a mí me queda, bueno, es que has dicho muchas cosas que me parecen interesantes, pero una de ellas tiene que ver con esta identificación de Pedro, la identificación que Pedro hace de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Crees tú, en lo que has alcanzado a entender, que si bien sí entendió que era el Mesías, porque esto lo hacen los evangelios, es decir, le dice: bienaventurado hijo de Jonás, ¿no? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? Pero ¿crees que Pedro haya entendido la dimensión de lo que significaba ser el Mesías, de su declaración? Momentáneamente, no, hermano. De hecho, como lo estabas mencionando en la parte anterior de esta, los apóstoles empiezan a comprender completamente ese significado a partir que reciben el Espíritu Santo. Ahora, habría que ver si nosotros realmente entendemos. Yo esta pregunta se la lanzaría a nuestro hermano Alejandro, si nosotros ahora dimensionamos esta cuestión, porque en muchas ocasiones cuando nos toman nuestra confesión de fe, nos preguntan, ¿no? ¿Crees en Jesucristo como tu Salvador? Y pues todos, no, pues sí. Pero no sé si dimensionamos el declarar a Cristo como nuestro Salvador. Pues en un momento dado la dimensión tal no la podemos entender sino hasta a través de que vas ejercitando tu cristianismo. Las bases fundamentales a las que Pedro, en Hechos 2, versículo 36, lo que estábamos leyendo, ¿qué haremos? Esa es la pregunta importante. ¿Qué haré? Arrepiéntete y bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, los que habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo, todavía no habían entendido, ni propios los apóstoles, porque vemos en Hechos 1:6 que dice: ¿te toca a ti restaurar el tiempo? Dice: no, a ustedes no les toca saber, porque su mentalidad no estaba en la dimensión que dices. Hoy en día es el mismo problema. La gente le predicamos a Cristo, gracias a Dios tienen fe, cumplen los requisitos que Cristo había dejado: creer, arrepentirse, bautizarse, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. Pero quizás no lo terminan de... Pero ahí no te está dando, ya que ya la determinación de ver la magnitud. Y con todo respeto lo voy a decir: hombres, varones de Dios, en este tiempo, hay veces, me pongo en primer lugar, no alcanzamos a entender esa gran magnitud de lo que es el cristianismo. Por eso me parece que en el libro de los Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor. Es correcto. Y no solamente del conocimiento, hermano, sino trabajar la espiritualidad. Porque el conocimiento envanece, según lo que dice el apóstol Pablo. Y a fin de cuentas el conocimiento es eso, el saber. Pero el hacer es precisamente la obediencia que Dios quiere para que cumplamos, precisamente, o complementemos lo que sabemos, pero que sea ya algo que nos lleve a hacer lo que Dios quiere que seamos. Sí, hermano, perdón por la interrupción, continúa con lo que estabas... Algo iba a decir el hermano Alejandro. Bueno, mira, la situación que comenta nuestro hermano José es muy importante. ¿Por qué, hermano? Porque bien sabemos que muchas veces el conocimiento envanece, ¿no? Pero si vemos en Santiago, que es la palabra clave, mejor ser hacedores de la palabra, porque el conocimiento envanece, ¿no? Este es un dicho que no está dentro de la Biblia, pero la ignorancia te mata. Vemos en Oseas capítulo, ¿cierto? ¿No? 4:6, ¿no? Que no dice: ¿por qué murió mi pueblo? Por falta de conocimiento. Así es. Más bien, la gran clave está en lo que dice el apóstol, o sea, Santiago: mejor ser hacedores
de la palabra. Claro, pero para ser hacedor tienes que Que tenemos conocer. que tener el conocimiento, ejercitar. Sí, es lo que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, cuando él dice: bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que leen, y bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. O sea, ya debe de haber un complemento en Exactamente. esto que es la fe. No se puede solamente creer, pero sin actuar. O sea, eso no realmente no es fe. O sea, una vez que has adquirido el conocimiento, de hecho, te debe de mover a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Si no, como dices tú, no se dimensiona, no se está entendiendo, no se está de verdad dimensionando lo que es el mensaje de Dios para nosotros. Y eso, eso tendría que ver con que a veces, en más de una ocasión a nuestros hermanos les hemos dado la recomendación de que lean su Biblia. Y muchos de nuestros hermanos, sí, ya en la nochecita, como hasta ahora, pues agarran su Biblia, ya cuando tienen mucho sueño o algo de sueño, se leen por ahí un capítulo y se quedan dormidos. Y ellos llegan el domingo y te dicen: ya leí mi Biblia, pero de leer a conocer, y de conocer a aprender. Mira, hay Juan 5:39 le dice nuestro Señor Jesucristo a las personas que se oponían a Él, respecto de su identidad y de creer en Él, en lo que Él era. Dice: escudriñen las Escrituras. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que hablan de mí. Entonces, la palabra escudriñar no es leer, es así que profundizar en el significado de lo que la palabra dice. Porque si nosotros nada más leemos, o sea, podemos leer, no sé, 10, 20, 30 o 40 capítulos en la semana, pero si no lo discernimos, entonces el significado, como dice en la palabra del sembrador, viene Satanás, lo quita y el entendimiento queda sin fruto. Que es de alguna manera lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Los fariseos eran maestros de la ley porque conocían la ley, pero no entendían la ley, ¿no? No, y deja de eso, conocían las profecías, pero no las querían aceptar. Y no las querían aplicar a su tiempo. Nuestro hermano Miguel quiere darnos una... No, es un comentario que me vino a la mente hace tiempo, no hace mucho, que yo escuché predicar al hermano Alejandro, y hablaba algo de esto, hablaba de que el seguir a Jesucristo, el mismo nombre de Jesucristo es un verbo. Así es. Y ustedes acaban de hablar mucho, acaban de dar varios verbos: leer, estudiar, conocer, aprender, hacer. Esos son verbos, son acciones. Y yo recuerdo la palabra del hermano que decía: Jesucristo es verbo, es acción, es movimiento. No puedes estarte quieto, es actuar. Porque si tú estás quieto, simplemente no lo sigues, no haces nada por él. Y eso implica ese movimiento, esa acción, el verbo. Muy bien. Sigamos, hermano José. Bueno, pues lo que estábamos viendo respecto del desarrollo es: estamos iniciando, precisamente se está iniciando el cumplimiento de las profecías en esto que estamos leyendo de Hechos, y el cumplimiento de muchos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dio a los apóstoles, entre los cuales la principal es el establecimiento de la iglesia. ¿Para qué? Para la salvación de aquellos que iban conociendo la palabra. Entonces hay una promesa en este versículo de Hechos, que es la respuesta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 38, a esa necesidad que tienen todos aquellos que pueden empezar a entender cuál es su posición digamos, de pecado o de perdición. Cuando ellos escuchan: ustedes dieron muerte a aquel Mesías, a aquel Señor, inmediatamente viene un choque y realmente fuerte. Yo lo compararía como el que recibió el apóstol Pablo cuando le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a Jesús, pero cuando él escucha estas palabras, inmediatamente la siguiente frase del apóstol es: ¿qué quieres que yo haga? Y se le dan las mismas instrucciones que hoy en día se dan: arrepiéntate y bautízate en el Cuando nombre ya de tenemos Jesucristo. ese punto, ya solamente necesitamos actuar en base a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí la respuesta del apóstol Pedro es: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa no nada más era para ellos, sino para todos aquellos como nosotros que nos encontramos lejos, y nos encontrábamos lejos de esa promesa, que también Jesús les menciona también en Hechos 1:8, donde les dice: me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, pero también hasta el último de la tierra. Y gracias a ello tenemos precisamente también nos han acercado a esa promesa de salvación.
La palabra de Dios nos dice precisamente que el Espíritu Santo actúa en los apóstoles, pero también debe de vivir en cada uno de los creyentes. 1 Corintios 3:16 nos dice que somos templos del Espíritu de Dios. Entonces debemos de cuidar ese templo que es precisamente este móvil que trae el Espíritu que Dios nos ha dado. Así es. Y asimismo en 1 Corintios 6:19. ¿Cuál es el resultado precisamente de todo esto que venimos diciendo? Precisamente que en la primera predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas de los que escuchaban la palabra fueron bautizadas en aquel día, reconociendo a Jesús por primera vez como su Salvador. Hermano, a mí me llama la atención algo que acabas de decir. Bueno, muchas de las cosas que acabas de decir son muy importantes, pero entre los que predicamos hay un dicho, hay una postura que dice que hoy se tienen que dar 3,000 sermones para que una persona se predique, para que una persona se bautice. Antes era un sermón para que se bautizaran 3,000. ¿Qué pasa? Según tu apreciación, según su apreciación, ¿qué pasa? Pues en el caso particular mío, yo veo en 3,000 personas aún una cantidad muy pequeña para la cantidad, por ser la Pascua, por ser el Pentecostés, de personas que estaban en Jerusalén. Claro está, no todas estaban relacionadas con la historia de Jesús, no todas habían visto sus milagros, no todas habían sabido respecto de su predicación, pero aún la misma ciudad, una ciudad importante como Jerusalén, tenía una gran cantidad de habitantes. 3,000 personas para nosotros son muchas, pero realmente para lo que Cristo es y fue en ese momento, personalmente, así como nos vemos nosotros, escucharlo, ver los milagros, ver las señales, ver resucitar muertos, realmente la gente y sobre todo los fariseos mostraron un escepticismo comparable solamente con el del pueblo de Israel después de su salida de Egipto y su desobediencia en el desierto. Sí son muchos, pero realmente ¿No tantos? para tener a Cristo cara a cara, siento yo que aún hubo mucha indiferencia de parte de aquellos que escucharon a Jesús predicar, y yo no puedo pensar en alguien que pudiera enseñar mejor las palabras de Dios que su Hijo. Muy bien, pues vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna con este análisis. Sí, bueno, pues ya estamos nuevamente en directo, hermanos. Perdón, tuvimos ahí una pequeña escala técnica, ya que, como les decía hace un momento, pues la tecnología no tiene palabra de honor. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, ya regresamos. Decíamos hace un momento, les comentaba yo que los hermanos que se quedaron con nosotros en Periscope, escucharon que hablábamos de un dato. Decíamos que en los tiempos de Jesús, Jerusalén tenía aproximadamente 200,000 habitantes y los que podían llegar como visitantes, pues aproximadamente eran unos 100,000. Estamos hablando de que probablemente eran 300,000 las personas que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Entonces hablábamos de que en un inicio primero se bautizaron 3,000 personas y unos días después se bautizaron unas 5,000, ya hablamos de 8,000 personas, ¿no? Síguenos platicando, hermano Alejandro, respecto del desarrollo y el establecimiento de la iglesia, ¿no? Así es, por favor. Bueno, mira, nuestro hermano Josué comentaba que los resultados, ¿no? Primeramente 3,000 almas, ¿no? Un dato importante es que la promesa de Mateo capítulo 16 versículo 18 se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Al abrir el reino de los cielos. ¿Quién lo abrió? Pues nuestro hermano o el apóstol Pedro, ¿sí? Cuando declara que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Ahí se cumple esa profecía que vemos que dice que yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa profecía, pues ahí se cumplió. En ese día, ¿en qué día? En el día de Pentecostés, que nace la iglesia de Cristo y el reino llegó a ser una realidad. El establecimiento de la iglesia en esos momentos, ¿sí? Fueron en los últimos días. ¿De qué últimos días? Del Imperio de Roma. ¿Sí? El inicio de la vida de los apóstoles en una labor trabajar para poder predicar y hacer expandir el reino conforme a la promesa de Dios, ¿sí? El poder del Espíritu Santo especialmente se ve claramente ahí cómo va trabajando en conjunto con los apóstoles, ¿no?
Podemos ver todo esto después de aquel día, ¿de qué día? Del día de Pentecostés, se menciona ya como existente la iglesia. En la Biblia, antes del día de Pentecostés, la menciona como del futuro. Pero más adelante Pedro llama a ese día el principio, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 15, ¿sí? Desde entonces la iglesia o reino fue considerada ya como establecida, como real, y hasta el día de hoy, y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, ¿qué hicieron? Pues identificaron a la iglesia como el reino, describiendo a los miembros de la iglesia como siendo trasladados al reino. Y esto lo vemos en Colosenses 1:13, también llamados al reino, y esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. En el reino también lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, y sentados con Cristo en los lugares celestiales, pues es lo que estamos viendo, lo que viene a futuro dentro de los que pertenecemos a la iglesia de Cristo o en este reino. Lo podemos ver en Efesios 2:6, Apocalipsis 5:9, 10, y fíjate lo que los apóstoles decían. Ellos dijeron que Cristo estaba reinando a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3, capítulo 13, ¿sí? Todo el 13, Primera de Corintios, capítulo 15, del 22 al 26, y que estaba reinando sobre la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, y así fue cumplido el plan de Dios para establecer su iglesia. Y este detalle, este es un punto bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay otra iglesia fundada por Cristo. No hay otra iglesia, solamente existe una. Y esa la encuentras, el inicio, su desarrollo, en el libro de los Hechos, por grandes hombres, grandes varones que amaron la obra, Pedro, los 12 apóstoles, y más a futuro vamos a ir viendo esta historia tan hermosa. ¿Para qué, hermano? Para que tú estés confiado donde estás, ¿sí? ¿En qué iglesia estás? En la única y verdadera iglesia que Cristo fue la que fundó. Muy bien, ¿qué nos comentas a esto, hermano Josué? Bueno, lo que aquí vemos principalmente es que tanto el reino como la iglesia se unifican en el sentido de que la iglesia es el reino y el reino es la iglesia. Por eso se mencionan tantos versículos que ya hizo nuestro hermano Alejandro, en los cuales se hace referencia tanto a la iglesia y se hace referencia tanto al reino, que Cristo es la cabeza de la iglesia y que asimismo está reinando en la iglesia, y que pues ahora sí que Dios le ha puesto precisamente ya para esto, para que Él sea el que reine. Entonces, todo esto va más que nada enfocado al hecho de que ya esa promesa que había sido dada, esa profecía ya había sido cumplida, y ya la iglesia estaba caminando, como lo dice también al momento que se termina de bautizar, o que se hace el bautismo de las 3,000 personas, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia A los que habían de ser salvos. Desde ese momento en adelante la iglesia ya no es una promesa, ya es una realidad. Y fíjate, hermano, antes de que vemos que ese día de Pentecostés se bautizaron como 3,000. Sí, eso lo podemos ver, pero también las escrituras en el libro de Hechos nos enseña que dice que al siguiente día fueron y sanaron un cojo, ¿cierto? ¿No? Y al siguiente día que ellos van a sanar al cojo, ahí es donde se bautizan los 5,000. Como 5,000 personas, ¿no? Y dice que puros varones. Hablando de... Sí, es correcto esa parte. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, hermanos. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Por ahí les pedimos a nuestros hermanos que están en Periscope que nos informen cómo va la transmisión. Tuvimos un problema técnico en términos de video. Parece que ya lo corregimos. En radio también, si nos pueden avisar cómo va la transmisión, se los agradeceremos, pero nos vamos a un corte para seguir trabajando en ello. Adelante. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Sus saludos, joven Mario. Nuestro hermano Jonathan Mesa, de la congregación de Vicente Guerrero, pide una oración con nuestra hermana Priscila Franco. Nos dice que Dios le dé elocuencia y palabras correctas para difundir su mensaje, porque me parece que próximamente la hermana va a estar dando una clase a unas hermanas en Querétaro, una clase, un seminario, algo así, en Querétaro, en una congregación, obviamente para una clase para mujeres. Muy bien. Y de parte del panel, saludos para nuestra hermana Ruth Robles, que nos está escuchando, y también para Yasmín Barriera, que nos escucha
es desde Kansas, en Estados Unidos. Saludos. Saludos. Por cierto, yo vi a esta hermana Ruth Robles que le dio me gusta muchas imágenes en Facebook, Ah, sí, pero me quedé preguntando, bueno, ¿y quién es Ruth Robles? una hermana aquí de Vicente. Ah, ok. Sí. Muy bien, saludos a la hermana. Son todos los saludos y mensajes que llegaron en este muy breve corte. Ok, bueno, pues yo aprovecharía para mandar saludos a nuestros hermanos que nos están viendo fuera de la ciudad de Puebla. Ya se reportaron hermanos de Querétaro y hermanos de Texas, ¿decías? Kansas, De Kansas. Ya se reportó el hermano de Guanajuato, el hermano de Monterrey, el hermano de Monterrey. Bueno, pues aprovecharíamos para mandarles saludos a los hermanos que nos ven en Tabasco, a los hermanos de la congregación de Saloya, a los hermanos del kilómetro 10, y también saludar seguramente a nuestro hermano Ulises, que está allí pendiente, si no en su familia, pero sí, muy probablemente él también esté allí pendiente. Saludos a todos ellos. Y bueno, pues vámonos con el ¿sabías qué, joven Mario? ¿Sabías que basado en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 5, nos dice ahí que Goliat tenía un hermano? Vamos a leerlo. Órale, primera de Crónicas, ¿qué? Capítulo 20, versículo 5. Y dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Otro gigante muerto a manos de uno de los valientes de David. Órale, pero igual no, pero de él no dice su estatura como de... No. Pero al final me parece que de este... Sí, en el versículo 8 dice: estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por manos de David y de sus siervos. Y supongo que eran descendientes de los de Anac, no sé si también, porque ves que en Génesis habla de Anac como, Sí, pues, como los gigantes, no sé si estos eran de ahí o venían de allí, pero bueno, ahí habla de descendientes De Gad, de la tierra de donde era Goliat, de los de Gad. Geteo, dice ahí que eran geteos. Muy bien, pues gracias, joven Mario, por ese ¿sabías qué? Y el hermano se llamaba Lami. 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 Yo no escuchaba, bueno, yo no había escuchado ese nombre. Lami. L-A-H-M-I. Lami. Lami, como nombre de hombre. Órale, pues a ver qué hermano le pone a su hijo, ¿no? Lami. Estaría... Muy bonito. Bueno, sale, pues seguimos con nuestro programa. Joven Miguel, platícanos usted, por favor, respecto de... Bien, a mí me toca hablar acerca ya de las primeras iglesias cristianas. Estas iglesias, como vemos, bueno, esta iglesia, como vemos, era una iglesia que aprendía la doctrina escuchando la enseñanza de los apóstoles. Era una iglesia que vivía en comunión, celebrando sus cultos, en los que era lo más importante y lo principal, el partimiento del pan y las oraciones. Una iglesia que practicaba la fraternidad, haciendo que los más pobres participasen de los bienes de los más afortunados. En la actividad exterior, esta iglesia no cesaba de dar testimonio a los inconversos, y el poder de Dios se manifestaba obrando diariamente conversiones que venían a aumentar el número de los que componían la hermandad. Esto, como vemos, lo podemos ver en Hechos capítulo 2, el versículo 43 al 47, que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como podemos ver, la iglesia era una iglesia que se veía en forma admirable en su trato con Dios, en la vida fraternal, que era con el trato con los hermanos, y en su vida misionera, con el trato con el mundo. Esa era
pues podemos mencionar las características y las formas de la primera iglesia, de una iglesia, podemos decirle, Los cimientos, los del inicio cimientos, de la exacto, iglesia. los orígenes de la iglesia. Muy bien, hermano Miguel. Bueno, suena, ahorita que lo decía, sí, hermano Miguel, me vino un poco, pues no la duda, porque sí sé cuál es la respuesta, pero no sé si allá nuestros hermanos que nos estén escuchando, ¿cuál fue la primera iglesia cristiana? Es que, espérame, no, espérame, es que, sí, a ver, vamos despacio. Lo que pasa es que esta primera iglesia de la que estamos hablando, realmente a los cristianos se les denomina cristianos hasta Antioquía. Dice que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, ¿cuál es la primera iglesia cristiana? Pues la primera yo podría decirte, basándome Pero ya con este dato, porque, sí. porque en Hechos 2 realmente todavía no se les llamaba cristianos. Digo, ahora nosotros ya lo entendemos, lo tenemos bien claro, ¿no? La primera iglesia de Cristo como tal surge en Jerusalén en el año 33. Ahí lo que estamos leyendo ahora y viendo en Pentecostés, en el día de Pentecostés. Pero la primera iglesia ya como tal cristiana, Pues mira, hermano, digo, suena un poco a confusión, ¿no? Lo que pasa es que esta denominación viene precisamente por lo que ellos hacían. Así o sea, es. seguían las enseñanzas de Cristo y por eso se relaciona con esta palabra. Pero la iglesia es cristiana desde su origen. Sí. Desde su origen es cristiana. Al principio los que estaban fuera de la iglesia les conocían como los del camino, los de ese camino, a los cuales perseguía Pablo, ¿no? Si encontraba a alguien de ese camino, dice, lo llevarán pues A eso te quería yo llevar, exactamente, a que al principio no se les llamaba, no se les denominó cristianos, no Sí. se les llamaba los del camino, ¿no? Sí. O los seguidores de, ¿no? Pero no, ahora, visto ya desde esta época, en este momento, bueno, pues sí, ya podemos decir. pero hay otro dato más atrás, A ver. a lo que dice nuestro hermano Josué. La iglesia de Cristo siempre estuvo en la mente desde mucho antes de la creación. Claro. Eso. ¿Qué pasa? Todo se va acomodando conforme a las profecías. Llega nuestro Señor Jesucristo y ¿qué hace? Funda la iglesia, nace. Sí, es cierto, no se les llamaba cristianos. Pero ¿por qué no se les llamaba cristianos? Porque recuerda que hubo una amenaza. No prediques en ese nombre. Entonces sale los del camino. Pero si te llevo, o más atrás en Isaías ya está profetizado el nombre cristiano. ¿Sí? Ya está profetizado. Sí, y en la casa de Dios, en una nueva casa, podría dar esto, ahorita se me escapa la cita de Isaías. Ahorita lo buscamos en el corte. Sí, pero dice que estaba eso. ¿Qué pasa? Como dice nuestro hermano Josué, nace, pero realmente siempre ha sido cristiano. Que en Antioquía se les llamó ya por primera vez, sí. Y además, esta denominación sí. de cristiana era un despectivo, ¿no? Ahora, y déjame decirte esto, porque ahorita les voy a hablar. ¿Cuál era la tradición judía? ¿En qué sentido? En las bodas. Bueno, pues era una fiesta que duraba varios días, ¿no? No, y que el esposo se iba. Ok. Sí, y cuando llegaba el esposo ya era perteneciente a. ¿Por qué? Porque iba a preparar ¿qué? El tálamo, ¿qué? El hecho nupcial. El hecho nupcial, ¿no? Ujú. Es lo mismo, Cristo ahorita se fue y preparó. Pero nosotros ya somos iglesia de Cristo porque Él fue el que la compró. Claro. Desde que hermano con nosotros es suya. Sí, ya es suya. Claro. Entonces, Claro. y tienes razón en lo que comentas. ¿Cuándo sale el primer nombre cristiano? Sí, en Antioquía, Hechos 11:26, si no mal recuerdo. Por ahí. Pero de hecho, nosotros, digamos, la esposa, ya somos de Cristo. Muy bien. Sí, porque, por ejemplo, ¿no? Ya rápido cortamos, porque si mi esposa es Alejandra Gómez, es de Martínez, porque es mi esposa. Pero no puede ser Alejandra Gómez de fulano de tal. Algo lógico, ¿no? Eso es lo que quería yo comentar. Muy bien. Pues era una pregunta que intentaba un poco llamarnos a esa reflexión, ¿no? Y a ese dato que nos llevó el hermano Josué. Ahora vamos a ver, hermanos, nosotros que ahí en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 3, en el versículo 11, lo que encontramos es que el apóstol Pedro y el apóstol Juan pues son encarcelados. Vamos a leerlo, yo les invito a que leamos esta parte de la escritura. Por ahí nos están mandando un mensaje, el hermano Chilo nos dice que la primera iglesia fue en Jerusalén, es correcto. Bueno, decíamos, les voy a leer Hechos, capítulo 3, versículo 11, dice: en el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos,
Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: israelitas, ¿por qué les sorprende esto? No están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. Y ahí inicia otro discurso del apóstol Pedro, muy interesante. Dice ya para allá del versículo 25: ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham: cada nación de la tierra será bendecida por medio de tus hijos. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al apartar a cada uno de su maldad. Y a partir de ahí pues viene un segundo bautismo, ¿no? O masivo. Sí, Se ya bautizan- el segundo bautizo masivo, es Se correcto. bautizan aproximadamente 5,000 personas. Sin en cambio, un poco más adelante, pues el Sanedrín que era un grupo colegiado de judíos, maestros de la ley. Ellos les prohíben a Pedro y a Juan andar predicando estas cosas, por allá de el libro de los Hechos en el capítulo 4, en el versículo 18. Y bueno, pues la respuesta de Pedro y Juan es que era mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Lo que estamos relatando ahora son acontecimientos importantes en el surgimiento de la iglesia de Cristo. Nuestro hermano Josué nos va a seguir platicando un poquito más de este establecimiento de la iglesia. Sí, pues la iglesia ya está establecida, el crecimiento de la iglesia empieza a ser fuerte. Después vemos en el capítulo 5 de Hechos, nuevamente, que debido a, pues podemos decir una prueba, una mentira de parte de algunos de los miembros de la iglesia, en este caso un matrimonio, se ve el Espíritu de Dios manifestado y gran temor surge a partir de esto. Ananías y Zafira tratan de imitar lo que Bernabé venía haciendo, y así mismo también los primeros cristianos, proveyendo de sus bienes para las necesidades de los que pertenecían también a la congregación, y de tal manera dice que no había entre ellos ninguna necesidad, precisamente por este desprendimiento. Exactamente. Sin embargo, Ananías y Zafira no lo hacen como Dios lo ordena, en el caso de las ofrendas, de un corazón, digamos que alegre y dispuesto, sino que ellos apartan de lo que la propiedad valía, la que ellos habían vendido, y solamente presentan el dinero como si fuera el total de la propiedad. Lo que sigue después de esto sigue siendo un crecimiento todavía mayor de miembros de la iglesia primitiva, y solamente en el caso de esto vemos cómo la persecución, y asimismo, como le dice nuestro Señor Jesucristo en la promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla acerca de la fundación de la iglesia, manifiesta que la muerte no iba a ser un impedimento para el crecimiento. Y esto es precisamente porque Esteban, en el capítulo 7, empieza a hacer más que nada una exhortación, primeramente un recuento histórico respecto de la historia del pueblo de Israel, pero llegando a la culminación en el hecho de la desobediencia final de aquellos que reciben la palabra. Nosotros, como cristianos, hemos recibido la palabra y debemos de tener mucho cuidado también de no rechazar la verdad que Dios ya nos ha dado, como lo hicieron los judíos, tanto en el Antiguo Testamento como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que enfurece en este caso a aquellos que estaban discutiendo y poniendo a Esteban precisamente en juicio, y le llevan a la muerte. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Hermano, antes de esto, platícales a nuestros hermanos, para los que no saben, ¿quién era Esteban? Esteban era uno de los diáconos que mencionan en el Hechos capítulo 6. Había habido una necesidad de poner personas que fueran espirituales y sabias dentro del manejo precisamente de todas estas bendiciones que daban los hermanos en cuanto a lo material para las necesidades. Las viudas de aquel entonces eran sostenidas por la congregación, las que realmente eran viudas, pero había ciertas murmuraciones. La murmuración es aquel comentario hecho en baja voz, pero que a la vez se escucha, se oye, pero no se da de una manera franca. Se creía que había podemos decir, una desatención de parte de estas ofrendas para las viudas con respecto a aquellas hermanas que eran de origen griego, o judío o griego. Entonces ponen y eligen los apóstoles como primer punto, dice seguir predicando la palabra porque para esto Cristo les había puesto,
y que se eligiera por parte de la congregación hombres que fueran idóneos para este trabajo, principalmente que tuvieran el Espíritu de Dios y que tuvieran sabiduría. Entonces eligen entre ellos a este varón llamado Esteban, además de otros me parece que son 6 más. Sí, se habla de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, ajá, prosélito de Antioquía y Esteban. Y Ahora sí, Esteban. hermano. Es que te fuiste muy rápido con Esteban Ajá. y algunos de nuestros hermanos pues por ahí podrían tener la duda, bueno, ¿y de quién nos está hablando ahora, no? Bueno, sí, Esteban siendo también, aquí vemos que no solamente los diáconos o los cristianos se dedican a una sola actividad en la congregación. Es correcto. El hecho de que Esteban fuera diácono no le impidió a predicar la palabra y defender la palabra y enseñar a aquellos que se oponían a la palabra, por lo cual fue llevado delante del Sanedrín para escucharle. Primero le oyeron de buena gana porque relata precisamente todo aquel llamado y promesa que Dios había hecho a su pueblo, desde Abraham hacia adelante hasta Moisés, pero cuando les empieza a decir duros de corazón, incircuncisos de corazón y duros de servir, empieza a tener problemas, ¿no? Porque ellos no aceptaron a Cristo, sino que le rechazaron. Dice, de la misma manera como lo hicieron sus padres, también así vosotros, así lo estáis haciendo. Bueno, y además, perdón, además Esteban dice que era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No relata cuáles, pero al hablar de grandes prodigios y señales, pues se ve que era un hombre poderoso en el Espíritu Santo, ¿no? Sí, Dios les había dotado con esto a los primeros cristianos, principalmente aquellos que estaban pues, en la iglesia primitiva. La palabra de Esteban fue poderosa en todo momento, Dios le inspiraba, el Espíritu Santo le guiaba y no pudieron resistir todo aquello que les decía estas personas y decidieron arremeterle y llevarle a la muerte. Esto detona nuevamente el crecimiento de la congregación, porque a raíz de esta muerte, dice, los cristianos son esparcidos precisamente por una persecución. Pero no iban huyendo temerosos, sino que iban huyendo predicando precisamente con valor la palabra donde quiera que ellos se encontraran. Entonces, para aquellos que han comprendido precisamente qué es Cristo y qué es lo que Cristo nos ha ofrecido, el perdón y la salvación, el morir no es ya algo importante. Exacto. Como lo diría nuestro hermano el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y así era el pensamiento de nuestros primeros hermanos. El martirio de Esteban fue la primera señal de violencia que se encuentra dentro de la Biblia relatada hacia la iglesia primitiva, y sus miembros son esparcidos precisamente por esta persecución, de la cual menciona precisamente a Saulo, primeramente guardando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban, y posteriormente levantándose, ¿verdad?, como cabeza para la persecución de los primeros cristianos. Y ahí nos vamos a quedar en esta parte del desarrollo y el establecimiento de la iglesia, hermanos. La próxima semana vamos a iniciar con lo que tiene que ver con la llegada del Evangelio a los gentiles. Vamos a relatar algo sobre Cornelio y vamos a hablar también de la conversión de Saulo. De que 8 días vamos a ver eso. Ahora nos vamos a ir a un corte y al regresar del corte vamos a ya entrar a la cuestión de la revisión de los libros que hemos venido haciendo. Ahora nos vamos a enfocar en el libro de Jeremías. Así es que vámonos a un corte, hermanos, y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Estamos de regreso, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. En Periscope los que se quedaron escucharon un pequeño, pues una pequeña plática respecto de una pregunta que nos enviaron algunas personas, una nena que nos ve todos los miércoles. Nos preguntaba si es bíblico donar nuestros órganos una vez que hemos muerto. Bueno, la conclusión a la que llegamos y que la respondimos en el corte fue que nosotros no veíamos ningún inconveniente en ello. Finalmente se estaba ayudando y esta es la idea. Dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces, bueno, pues hasta ahí. Pero si hay alguien que tenga una opinión diferente, pues que nos haga saber. Muy bien, joven Mario, vámonos al último corte con sus medios, por favor. Con sus medios, con sus ¿sabías qué? Y si nos puede también informar y avisar de la confraternidad que tendremos el 29 de mayo, culto unido, 29 de mayo, si es usted tan amable. Claro que sí. Pasamos a los medios.
Los teléfonos los volvemos a repetir, es el número 353-1782 y el teléfono 179-6450. El WhatsApp al cual nos pueden mandar mensajes es el número 2223-384523. Las páginas en Facebook, que nuestro hermano Jonathan nos hace el favor de estar a cargo de ellas, es Palabras de Vida Eterna Radio, es la de likes, y Palabras de Vida Eterna Puebla, que es la página de amigos. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter es @palabras3333. Repetimos las direcciones de las congregaciones aquí en la ciudad de Puebla. Es calle Manzano, número 5215, Colonia Bosques de Manzanilla. El teléfono al cual pueden contactar a los hermanos es el número 367-8522. Y la otra dirección es calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Y el número es el 129-4401. En esta dirección es donde el próximo 29 de mayo, decía nuestro hermano Evaristo, habrá servicio unido el domingo en esta dirección en Tepetitlán 526, donde estarán no solamente las congregaciones de aquí de la ciudad de Puebla, sino habrá algunas otras de otros municipios cercanos, como es probablemente Apizaco, algunas de tal vez en San Martín Caltenco nos acompañen también. Puede ser que lleguen también hermanos de Córdoba, me parece. Pues les estamos haciendo la invitación ahora mismo, ¿no? Digo, se las vamos a llevar personalmente en estos días, pero bueno, pues por este medio les hacemos la invitación para que vengan, ¿no?, a esta reunión. Perfecto. Muy bien, joven Mario, siga, usted prosiga. Pasamos a los saludos. Hace rato se me traspapeló un saludo de nuestro hermano Armando. Armando Pedraza manda saludos desde el DF. Que manden los tacos. Saludos, hermano. Ajá, perdón hermano, no fue sin querer, hermano. Nuestro hermano Isidoro Arellano, mejor conocido como nuestro hermano Chilo, de la congregación de López Arias allá en Córdoba, Veracruz, manda saludos a todos los hermanos aquí en el programa. Dios les bendiga. Y asimismo también la congregación de López Arias les manda muchos saludos. Saludos también a todos los hermanos. Saludos. Nuestra hermana Anabel Pedraza de Bosques de Manzanilla manda saludos también a todos ustedes, hermanos. Saludos, Gracias, hermano. hermano. Saludos. Nuestra hermana Lulú de la congregación de Vicente Guerrero manda saludos a todos los hermanos aquí en el panel. Pide oración por los hermanos que están enfermos en estos momentos, por nuestro hermano Luis Conde y por su hijo Brian. Manda muchos saludos a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias. Gracias. Que Dios bendiga. Y finalmente nuestra hermana y Ángel Brenda Ordaz de la congregación de Bosques de Manzanilla manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias. Hermana Yankel Brenda. Así es. Y pasamos al ¿Sabías qué, hermanos? El último ¿Sabías qué? De esta noche, que también está basado en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 20 y en el versículo 6, donde nos dice que había un hombre también de gran estatura de los gigantes, que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, o sea, tenía 24 dedos. Ah, caray. A ver, Dice- otra vez. ¿Había un dice- hombre en dónde? En Gad, voy a leer el versículo. Ajá. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, dice: Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Órale. ¿Qué tendría además? ¿El anular, el meñique o tendría otro pulgar o qué? No dice, solo dice que tenía 6 dedos. Es que Goliat, ¿eh? Es que imagínate. Sí, era cuate de los Del Goliaths. Sí. Sí, habita, no nomás era uno, eran varios. Sí, ahí en Gad. Ahí, en Era la tierra de los en gigantes. este párrafo dice que mataron a 4 gigantes en ese. Eran varios. En ese. Órale. Qué barbaridad. Bueno, pues hoy fue el día de los gigantes y las manos grandes, ¿no? 6 manos. Muy grandes. 6 dedos, perdón. Muy bien. ¿Qué más tenemos, joven Mario?
es todo por esta noche, creo, para mí. Ya es todo. Muy bien, pues hermanos, les decía yo antes de irnos al corte que vamos a continuar con otra sección del programa que tiene que ver con la revisión de los libros del Antiguo Testamento y vamos a iniciar con el libro de Jeremías. Nuestro hermano Alejandro nos va a hablar un poco del libro de Jeremías. Muy bien, hermano, pues para mí es un gusto darles a todos los que nos escuchan una pequeña introducción de Jeremías. Normalmente ese es conocido como el profeta llorón, pero más adelante vamos a ver el por qué se le dio ese nombre del profeta llorón, ¿no? Ahorita quiero darte una pequeña introducción, el profeta y su medio, ¿no? Hacia mediados del siglo VII antes de Cristo, probablemente entre los años 650 y 645, nació el profeta en un seno de una familia sacerdotal de Anatot. Pequeño, no era una ciudad muy pequeña, un lugar muy pequeño, era un lugar cercano a Jerusalén. El niño que más tarde sería conocido como el profeta Jeremías. Y esta cita, esta documentación que te estoy comentando la puedes leer en Jeremías capítulo 1, versículo 1. Si no todavía... A ver, vamos despacio. Entonces, sí. nace en Anatot, ¿más o menos en qué año? Más o menos corrían los años 650 y 645. Estamos hablando antes de Cristo. Antes de Cristo. Muy bien. Perdón por la interrupción. No, está bien, adelante, hermano. Y podemos ver que él desde pequeño fue llamado, siendo todavía muy joven, ¿sí? Y esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 6. El Señor lo llamó a su servicio. Corría entonces, por aquel entonces, como el año 626, 13º del reinado de Josías. Sí, esto lo ves en el capítulo 1, versículo 2. Poco más de un siglo después de la época en que había vivido y ejercido su ministerio, el profeta, ahí va a ser la segunda cronología, el profeta Isaías, ¿sí? En aquel tiempo el poderío asirio estaba tocando a su fin, el imperio neobabilónico había terminado por imponerse a los restos de la grandeza de Asiria, la nación que especialmente entre los siglos X y VII antes de Cristo había logrado ampliar sus límites invadiendo enormes espacios de Mesopotamia, Siria y Asia Menor. La descendencia asiria fue muy rápida. Vuelvo a repetirte, la decadencia asiria fue muy rápida. En el mismo siglo VII, ¿sí? Testigo de las mayores glorias de aquel gran imperio, le fue también de la pérdida de su hegemonía y del final de su historia como Estado independiente. En su lugar, entre el año 1610 y el año 1605 a.C., se levantó Babilonia, poderosa y renovada. A ver, vamos entonces otra vez, vamos a recapitular un poquito, sí, para ubicarnos. Jeremías viene 100 años más o menos después del profeta Isaías. Ajá. Y le toca profetizar desde muy pequeño. Profetizar en el reino de Josías. De Josías. Sí, y el reino de Josías lo encontramos en el libro de, ahora les doy la cita, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice, 23, 27, así es, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén unos 31 años. Así es. Y luego, ubicándonos históricamente, a Jeremías le toca el reino asirio. Asirio, sí. Casi en su decadencia. Llega a Babilonia. Ahí ya nos vamos ubicando. Exactamente. Ahí ya nos vamos ubicando. Esa es la introducción, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ir viendo por qué se le llamó el profeta llorón. Ok, vamos a irlo revisando ahora. Hermano Miguel, síguenos platicando. Así es, a mí me toca hablar de Jeremías, los tiempos que estuvo él desarrollando su actividad profética. Fueron bajo los reinos de los últimos reyes de Judá. Fueron los reyes Joacás, también llamados Salum, Joacim, o Eliakim, Joaquín, o Jeconías, y Sedequías, o Matanías. Sí, Matanías. Los tiempos eran difíciles para el pueblo, cuyos dirigentes mantenían posiciones políticas enfrentadas. Unos eran partidarios de someterse con seriedad y con no muy mal menor al gobierno de Babilonia, en tanto que otros abogaban por aliarse con Egipto. Iban en contra de Jeremías, que se vio obligado a tomar posición en el conflicto. Trató de conocer
a Sedequías de que una alianza con los egipcios acabaría en un desastre. Eso se ve en el libro de Jeremías, en el capítulo 27, versículos del 6 al 8. Pero los esfuerzos del profeta, además de acarrearle no pocos sufrimientos, fueron totalmente inútiles, puesto que el rey se inclinó a favor del consejo puesto, decidiendo solicitar el apoyo al faraón Necao. El resultado fue catastrófico para Judá, porque las fuerzas egipcias se hallaban en franca inferioridad respecto a la babilónica. Como ya se había visto en el 605 a.C., en la batalla de del Carquemis, junto al Éufrates, el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ese triunfo de Nabucodonosor había significado la consolidación de la supremacía de Babilonia y su dominio sobre los países invadidos. A ver, entonces aquí tenemos que, para hacer una recapitulación breve, lo que encontramos es a Jeremías predicando respecto de que era mejor una alianza o quizás con Babilonia. Con Babilonia y los reyes se inclinan a aliarse con Egipto, en este caso con Necao, el faraón Necao. Y pues sufren las consecuencias, y Babilonia es el que toma el poder y el control de esas tierras. Muy bien, pues lo que encontramos nosotros además en el libro de Jeremías, hermanos, son muchos escritos proféticos. En ellos vemos que el profeta sufre. Quienes han hecho la lectura del libro de Jeremías, lo que pueden encontrar es un profeta que sufre mucho. Su literatura, su forma de escribir, yo la he sentido muy personal, muy de adentro, ¿verdad? Lo que decía ahora Alejandro. En esta parte lo que nosotros encontramos es que el profeta Jeremías denuncia la violencia, la mentira, la injusticia y la terquedad del corazón de Judá. Debemos recordar que una vez que el reino se divide, el reino de Salomón, 10 tribus se van al norte y dos tribus se van al sur. Las dos que se van al sur son las de Judá. Y ahí le toca predicar a Jeremías, pero ambas tribus, las 10 y las 2, se habían contaminado con los pueblos que estaban a su alrededor y practicaban mucho la idolatría. Jeremías denuncia esta situación y hace una denuncia muy fuerte. El pueblo tiene un corazón terco, el pueblo rompe el pacto en más de una ocasión con el Señor. El pueblo se pierde en la idolatría y esta es la denuncia que nosotros encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías incluso le hace una pregunta al Señor, por ahí del capítulo 11 me parece, en donde le dice, bueno, pues yo sé que tú tienes razón siempre, pero voy a exponer ante ti mi causa. Sí. Y cuestiona al Señor respecto de por qué pasan esas cosas. Y de alguna manera, hermanos, nos lleva a nosotros a pensar un poco lo que nos pasa también en la iglesia en la actualidad, ¿no? Sí. Hace algunos meses, o quizás algunos años, a mí me tocó dar este libro en la iglesia y mucho de lo que pasa y de lo que denuncia Jeremías en su carta sucede en la iglesia en la actualidad, y es preocupante que haya una terquedad en el corazón del pueblo, que haya mucha injusticia, y esto a veces también sucede desafortunadamente en la iglesia. Hermano Josué, ¿algún comentario que nos quieras hacer al respecto? No, pues en el caso de Jeremías, pues es precisamente ya pues el cumplimiento también de todas las advertencias que Dios había hecho a su pueblo, cuando habla desde el principio, en el inicio de la introducción del pueblo de Israel en la tierra prometida, respecto de las bendiciones y las maldiciones que acarrearían su desobediencia. Entonces él está viviendo ya precisamente el cumplimiento de esas maldiciones que el pueblo atrajo sobre sí mismo, precisamente como mencionas por la idolatría que practicaron con respecto a los demás pueblos. Jeremías menciona precisamente de esa idolatría, de cómo Dios la ha amado como esposa y cómo se ha comportado, pues no de una manera correcta, sino yéndose hacia, menciona ya hacia el adulterio.
La mayoría de la profecía de Jeremías es de tipo narrativo. Es, como dices, muy personal, habla mucho respecto de lo que a él le sucede durante estos periodos o durante este periodo de profecía, y habla mucho de la desobediencia del pueblo, habla mucho también de lo que Dios quiere ofrecer al pueblo, de que Él no le va a dejar solo si se regresa el pueblo hacia Él. Estas referencias son principalmente, como podemos decir, un mensaje también de esperanza al final del profeta. Pero por eso la profecía de Jeremías no solamente se da en el sentido del castigo que Dios da al pueblo, no solamente en la destrucción, en la ruina que acarrea este pueblo, sino también en el hecho de que Él quiere volver a ser precisamente su Dios, y les exhorta y les llama precisamente a esta reconciliación, a esta esperanza en las últimas partes de su profecía. Entonces, la salvación todavía sigue ahí manifestándose al pueblo. Es algo que, como dice nuestro hermano Evaristo, se relaciona mucho con nosotros como iglesia. Dios quiere siempre que su pueblo venga a Él. Así es. Aun cuando nosotros desobedecemos a Dios, aun cuando el pueblo le había desobedecido y se ha ido tras los ídolos, aun cuando tienen que castigarlo, porque Dios es un Dios que cumple precisamente sus advertencias respecto a la desobediencia, le castiga, pero le da todavía, o le vislumbra el hecho de que Él le salvará y le volverá a traer a sí mismo. Toda esta salvación se destaca principalmente en los últimos capítulos de Jeremías, y hay un versículo que menciona en el capítulo 31 y versículo 33, en el cual ya empieza a hablar respecto de una promesa profética que nosotros vivimos. Dice Jeremías 31:33, pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, en los postreros tiempos estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y esto es un cumplimiento que vemos en el Nuevo Testamento. Pero, como lo dice también el Nuevo Testamento, todo esto se ha escrito principalmente para que nosotros no hagamos precisamente lo que el pueblo de Israel hizo con Dios y con el pacto que Él les había hecho. A veces me han preguntado respecto de esto, si en el Antiguo Testamento muchas veces dice, será estatuto perpetuo. Sí, Dios quería que fuera perpetuo, pero el hombre transgredió el pacto de Dios. En muchas ocasiones. Y un pacto transgredido, tú acabas de saber mejor, hermano, Sí. que de ese modo queda invalidado. Claro. Entonces, Dios promete precisamente volver a hacer un pacto con el pueblo. No lo va a dejar solo, sino que dice, volveré nuevamente a ellos, pero ahora con un nuevo pacto. Y Antes, hermano, perdón que te interrumpa, quisiera yo leerles en una versión Palabra de Dios para Todos. Jeremías capítulo 11, versículo 1 dice, este es el mensaje que Jeremías recibió del Señor. Escucha las condiciones de este pacto y repíteselas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto dice el Señor Dios de Israel, maldeciré al que no escuche las palabras de este pacto que hice con tus antepasados cuando los saqué de Egipto. Y luego un poco más abajo dice en el versículo 12, entonces la gente de las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán y pedirán ayuda a los dioses a los que ofrecieron incienso, pero ellos no podrán rescatarlos cuando les llegue la hora del castigo. Judá, tú tienes tantos dioses como ciudades, y los habitantes de Jerusalén han puesto tantos altares como calles para quemar incienso a lo vergonzoso, a Baal. Dice el versículo 15, ¿con qué derecho se aparece mi amada en mi casa después de haber hecho tantas maldades? ¿Quién hace males como estos? ¿No se cancelan tus engaños con la carne sagrada que usas para festejar mientras cometes tus maldades? Dice, el Señor me contó y luego me hizo ver lo que hacían ellos. Yo estaba como un cordero manso que es llevado al matadero sin saber que planeaban en mi contra. Ellos decían, destruyamos al árbol y su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivos para que nadie se vuelva a acordar de él. Y entonces la respuesta del Señor es, voy a castigarlos, dice el versículo 22, de tal manera que los jóvenes morirán a espada y sus hijos e hijas morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos, porque llegará la hora en que les daré su merecido a los hombres de Anatot. Entonces, pues de alguna manera lo que vemos aquí es la idolatría a todo lo que daba, ¿no? Dice, hicieron tantos altares como calles y se dedicaron a adorar a dioses de manera indiscriminada.
Y bueno, cuando yo daba este estudio en la iglesia, lo que les decía a los hermanos, bueno, y a ver, preguntémonos nosotros cuáles son nuestros dioses, ¿no? A veces nuestros dioses pasan por el trabajo, a veces nuestro Dios es la familia, a veces nuestro Dios es el dinero, a veces nuestro Dios somos nosotros mismos, ¿no? Y caemos en la misma situación en muchas ocasiones, ¿no? Así es. Entonces, pues precisamente a esa desobediencia viene el castigo, y después del castigo, pues todavía hay un vislumbre de esperanza por medio de Jeremías, y que se cumple precisamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo ya en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 27 al 29, donde participando de la última cena con sus apóstoles les dice: esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y igualmente en Hebreos, en el capítulo 8, del versículo 7 al 13, donde nos vuelve a mencionar cómo Cristo ofreció su sangre, no como en el Antiguo Testamento por medio de los machos cabríos, sino ahora Él mismo fue el que se ofreció y dio su sangre para que ese pacto pudiese nuevamente estar cumpliéndose proféticamente. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias a ustedes porque nos han escuchado. En Periscope nos fuimos antes, se nos acabó la pila del dispositivo que estábamos ocupando. Vamos a procurar que no nos vuelva a pasar. Hoy fue fallas otra vez en Periscope. Vamos a hacer lo posible por corregirlas. Les agradezco a todos mis hermanos que han estado el día de hoy colaborando con nosotros, a nuestro hermano Isaí, que está en los controles, a nuestro hermano Jonathan, que está trabajando en los medios, nuestro hermano Mario, de igual manera, medios, nuestro hermano Luis, que está en la cámara. Saludos, hermano Luis. Nuestro hermano Josué, nuestro hermano Miguel y nuestro hermano Alejandro. Gracias a ustedes, gracias. Vamos a hacer una oración final para despedirnos, hermanos. Yo quisiera decir algo antes de irnos. Hoy cumplió años mi abuelo, el papá de mi mamá, el hermano Abelardo, cumplió 82 años de vida. Entonces, que Dios lo siga. Dios lo siga bendiciendo. 82 años se dicen fáciles. No, está complicado. Muy bien, pues felicidades al hermano Abelardo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para finalizar en esta noche, y de esta manera estaremos concluyendo Palabras de Vida Eterna. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. En esta noche te damos gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has permitido compartir la palabra con nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que pues, sea de edificación. Han sido muchas cosas las que hemos hablado el día de hoy, todas ellas importantes porque se refieren a tu palabra, Señor. Permite que con este trabajo que hacemos, tu nombre sea engrandecido. Con este trabajo que intentamos hacer, te agrade, Señor, y podamos servir de alguna manera a nuestros hermanos. Permite que este medio sea solo eso, Señor, un medio para que más personas se acerquen a ti. Permite que nuestros hermanos lo puedan ocupar también para evangelizar, para poder llevar tu mensaje, Padre. Gracias infinitas por tu amor y tu misericordia. Todo, Señor, lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.